Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. También, pero yo tenía mi prejuicio. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Así es, como cada miércoles a las 12 del mediodía por FM Amadeus. Nos están escuchando a Marianela Labate y a Carlos Iakovich, que como siempre aclaramos, nos ubicamos en el GPS mental del oyente, nos estamos centrando en M de Medianas, en lo que denominamos un poco en broma y un poco en serio la sílaba olvidada de la sigla pymes. Las ponemos en escena, ¿no? Las iluminamos ahí con un reflector. Así es, porque la M de pymes representa empresas que están en la Argentina, aproximadamente arrancan desde los 30, 35 empleados hasta los 300 y tienen una complejidad mucho mayor que las pequeñas o que las micro, pero están mucho menos visibilizadas, incluso en el imaginario o en los medios, cuando se trata de empresas que representan una porción importante de exportaciones, de empleo privado, de innovación en la Argentina, y que son aproximadamente unas entre 40 y 45 mil en todo el país. Entonces queremos poner el foco ahí, ¿no, Marianela? Sí, que a veces comparado con las grandes, que por nombre o porque son multis o porque tienen referentes de demasiado como renombre, a veces es un poco hype también, ¿no? Que puede pasar. Claro, sí. Quedan realmente como ni siquiera encuadradas, ¿no? Al revés, quedan como en un gris entre ¿qué soy? Claro. ¿Qué conflicto de personalidad pueden llegar a tener las medianas, ¿no? Así es. Las medianas, además, está este mandato de serás lo que debas ser solamente cuando seas grande, y por ahí no. Claro, por ahí puede ser una excelente mediana, como todas las que han pasado ya por nuestro programa y que seguimos aprendiendo. Pero hoy tenemos un tema particular. Un tema muy particular, que es la primera vez que damos un caso así, y tenemos además un representante de lujo realmente para hablar sobre este sector. Bueno, bienvenido Darío Álvarez Clar. Hola, muchas gracias Marianela, gracias Carlos por la invitación. Un placer sentarme en esta mesa. Bueno, y la industria protagonista es una que nos interpela a ambos también, ¿no? Que es la de la educación. La de la educación. Darío Álvarez Clar, lo voy a resumir en 3 renglones. ¿Se puede? Sí, vamos a hacer el intento. Es básicamente un educador. Él se formó como maestro de grado. Así es. Ejerció como maestro de grado. Sí. Y después fue director en diferentes colegios privados. Y armó también una consultora de servicios educativos. Pero en el año 2009, anda corrigiéndome Darío. Está clarísimo, perfecto. Se lanzó a emprender, a crear una escuela donde había un prado, un campo. No había nada más que... Y desde 2009, hace solamente 16 años hasta ahora, ha sido el fundador y co-creador y codirector de 9 instituciones. Así es. ¿Que suman cuántos chicos y chicas? Hoy hay casi 7.000 alumnos entre Argentina y Uruguay, porque hay 2 colegios que están en Uruguay. Bien. Y 1.300 puestos laborales, directos e indirectos. O sea que digo que perdimos la P de pequeña y estamos en la M de medianas grandes. Ya son medianas grandes, ya de 1.300 empleados, ya por lo menos en la forma de medir que es el empleo, ya están en la categoría grande. Pero, a ver, primera pregunta, Darío, que le podría hacer a cualquier empresario, porque no soy empresario, es cómo haces para dormir teniendo que pagar 1.300 sueldos. Pero no, esa es una broma en realidad. Pero no es fácil, no es fácil. Tiene que ver a veces con los sueldos, a veces con las vidas de esas personas. Claro. Y algo que, como decían ustedes, es un rubro y es un área muy particular, es
son esas 1.300 personas y esos otros 7.000 niños jóvenes con vidas propias, con desafíos, de las cuales somos responsables en gran parte de su vida Claro. y de las huellas que podamos dejar en su vida. Y además de las familias, Absolutamente. porque cuando uno habla de educación es lo más protagonista que puede ser una mamá, un papá, el adulto responsable de esos chicos, los hermanos, ¿no? Cuando uno habla de educación se hace extensivo a la comunidad educativa, ¿no? Tan así es que hace varios años y después de la pandemia como gran quiebre social, estamos hablando todos muchos del bienestar, en todas sus formas, ¿no? Del bienestar tecnológico, del bienestar emocional y todas las consecuencias que trae. Y uno evalúa, y esto he hablado con otros colegios, amigos y demás, cuántas afectaciones, cuánto sufrimiento se visibiliza en la escuela como escenario, pero que es producto de relaciones, de vínculos, de conflictiva, desde lo económico, desde lo vincular, desde el miedo, desde la violencia. Completamente, sí, absolutamente. Justo... Sí, No, perdón. dale. No, queríamos, Darío, primero tener una comprensión de los comienzos. Vamos a hacer Claro. un relato un poco más cronológico para así ubicamos a los oyentes y a nosotros mismos cómo surge el primer colegio y después cómo se conforma la red de Itinere y un poco hacer esa línea de tiempo. Bien, trato de ser breve en esos 16 años. Primero te diría que el primer colegio nace de una fuerte vocación. Yo siempre trabajé, como bien decías, en educación, en el mundo educativo, en el mundo privado, pero siempre estableciendo puentes con el mundo estatal, con entidades no gubernamentales. En algún momento estudié Relaciones Internacionales, soñando que algún día iba a estar en alguna silla de la UNESCO, de la UNICEF. O sea que siempre me parecía que el impacto de la educación era el gran transformador social. Entonces quería abordarlo desde distintos lugares. Mientras trabajé en las áreas de colegios, trabajé también en lo que es management, tratando de acompañar equipos desde una mirada por ahí muy joven, hasta te diría irresponsable o irrespetuosa, porque a gente de muchos años me pedía consejos. Digo, pero ¿por qué me piden consejos de mí? Tengo menos años. Bueno, creo que era la mirada. A partir de ahí entré en el mundo editorial y dije, este es mi último trabajo vinculado con este tipo de gestión. Empieza el proyecto personal y yo tenía El mundo una editorial casa, que fue una revista. una editorial de libros ok. española que estaba decidiendo venir a la Argentina y me consultaron, me hicieron una contratación como consultor y los acompañé en la puesta en marcha de esa editorial en Argentina durante 2 años como director editorial. Libros de texto y libros de literatura. En tanto esto pasaba, me iba los fines de semana con mi familia a una casa que teníamos en Escobar y empecé a mirar con ojos de, ¿acá habrá colegios? ¿Qué, se necesitarán colegios? Empecé a hablar. Y en un estudio de mercado informal, que después se formalizó con la consultora, pero al principio fue informal, era ¿qué busca la gente? ¿A dónde van los chicos? Y esa primera sensación de acá van a faltar, se alimentó del otro elemento fundamental que era sentarme con la municipalidad y decir, ¿cómo va a crecer Escobar? Y me contaron todo lo que se venía para los próximos 10 años, que yo no lo entendía, veía tierras y nada más. Dije, bueno, acá va a haber necesidad de colegios y va a haber oportunidad. Claro, y ahí, que además siempre fue el primo hermano de Pilar, que era como el la partido espalda, estrella. la digamos. espalda, Claro. era la espalda, te diría, era como el Escobar, era la vía de atrás. Y ahí con mi esposa y con otro matrimonio amigo que empezaron a escucharme y a seducirse por la idea, te diría que los convencí, no de mucho, sino de acompañar, pero no entendían bien por dónde iba. Dije, acá algo hay. Y se fundó el primer colegio, un colegio privado, sin subsidio, de una orientación bilingüe, con una fuerte impronta tecnológica, se llama Northfield, que estaba en el kilómetro 47,5, en una tierra alquilada, porque o construíamos o alquilábamos. Esto eran parte de una serie de locuras. Claro. Era una serie de locuras que era, ¿cómo vas a construir algo en tierra que no es tuya? Creo que se dieron locuras, pero también se dieron un montón de coincidencias maravillosas, que esa dueña de tierra era una señora que soñó toda la vida de tener un colegio. No, mirá qué casualidad. Absolutamente. Increíble. Después su abogado le dijo, de ninguna manera pongas un colegio, porque no lo puedes sacar de encima. Y ella dijo, yo les confío a esta gente, este señor tiene un sueño. Bueno, de esas hay muchas. Fue el elijo creer de hace 16 años de esa persona que apostó también a vos. Y que fue posible que todo esto que se diera fue por aquella confianza, porque si no se daba, iba a haber otro lugar, pero era mágico, era el lugar. Claro. Eso hizo que con mucho esfuerzo se creara el colegio. En el 2009 abrió las puertas con 120 niños, un colegio de sala de 2 a 4º grado, con el compromiso de crecer. Pregunta para alguien que está pensando en abrir un colegio en Tucumán, Sí, en Gran Buenos Aires. ¿Cómo se proyecta financieramente? Vos fíjate hasta dónde Sí, bajo, pero por ahí una institución que tiene que equiparse y pensar en el inmediato mediano plazo, corto plazo, que es que los chicos van entrando y van pasando de grado,
para que los números rojos pasen a ser azules en un país además como la Argentina, ¿no? Es un enorme desafío que hoy no es tan habitual que suceda. Uh-huh. Hoy hay dos grandes modelos, el idílico, el que crea un colegio como hice yo, o las grandes corporaciones educativas del mundo que salen a comprar. En el medio está el business plan. ¿Cómo se hace un business plan educativo cuando tenés un montón de interrogantes? En aquel momento lo hicimos intuitivamente, después lo formalizamos y hoy lo hacemos para otros. Primero que nada hay que manejarse con escenarios muy conservadores y escenarios de éxito. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si? Entiendo. Entonces, Claro. hacemos un estudio de mercado. ¿Niños para qué edad? Hay un momento en que se corta. Vos decís, bueno, vamos a ir hasta segundo grado. Para segundo grado necesitas una cantidad de staff, de docentes, de bancos, de edificios, de metros cubiertos, y saber que por 2, 3, 5 años esa operación no va a dar renta. O sea que vos además vas a tener que tener un edificio construido, una contratación y 5 años de dinero disponible para que todo eso que suceda se pague. Claro. Entonces, es una cuestión en donde decís, la educación privada es rentable, sí, en el mediano y largo plazo, Claro. pero con un enorme desafío, que si no es rentable no puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Lo cambio y lo podés hacerlo, sería una falta de ética, Sí. lo convierto en un shopping, no podés. Está Claro. clarísimo. Perdón la interrupción, No. pero Sí. me parecía que podía ser útil en este momento. Es que es muy decisivo. Ok. Es muy decisivo porque a veces aparece la cuestión, como decía antes, idílica de quiero ponerme un jardín, tengo una casa, 4 aulas, empiezo. ¿Y el futuro? Esos Claro. niños van a crecer. Obvio. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Va a crecer? ¿No va a crecer? ¿Va a ser primaria? ¿No O va a ser decir, bueno, primaria? claro, llego hasta séptimo, bueno, en algunos lugares era octavo, noveno, pero Totalmente. me planto en séptimo y para esa época los jóvenes empiezan a buscar Exactamente. otro espacio. Sí, Pasa y que a- también son puntos de inflexión, digo, llegás a esa adolescencia, preadolescencia y tener que desmembrar grupos porque el Mira, colegio al la- que perteneciste llega hasta ahí. Hay una cuestión que creo que es de decisión y otra tiene que ver con surfear las contingencias. La decisión mía iba a ser un colegio hasta el fin del secundario, el primer grupo iba a ser hasta un límite, iba a haber niños y familias que vamos a decir, no tenemos vacantes, porque, pero ¿por qué cuarto? Digo, ¿por qué no hasta quinto? Porque hay un límite, y son Claro. las aulas que tengo que construir el año que viene, porque si se te acerca el secundario es muy caro mantener un secundario, entonces hay un ejercicio financiero y económico que tiene que ver con todo esto, no es solamente si tengo niños y en 2 años sobre el secundario es carísimo. Claro. Si tengo muchos niños y duplico salas, 2 salas de 2, 2 salas de 3, 2 salas de 4, el año que viene tengo que tener 2 primeros, 2 segundos, entonces Pero a cuando ese empezabas dinero- a escuchar el ¿por qué hasta cuarto? Y, bueno, después hoy escuchaste lo el ¿por sigo qué hasta escuch- quinto? Hoy lo sigo escuchando. Ahí Todavía también lo seguís viste, escuchando. Sí. claro, ahí viste que la oportunidad era Exactamente. real. Sí, era real y hay una parte de renunciamiento, donde decís, acá hay una enorme oportunidad. Vos decís, no sé, estoy haciendo un bar, pongo más mesas, las aprieto un poquito más y entra más gente, pero acá es algo distinto, es que Obvio, es claro. corto plazo. O sea, si vos decís, en vez de, yo dije que iba a haber 25 niños, si hay 30 no es tanta diferencia, depende, porque Claro. estás incumpliendo una palabra. Sí. Y a vos te están confiando esas familias lo mejor que tienen. Claro. Y si vos no construís la confianza, ese proyecto de servicios, que es para lo más importante que tenés, se empieza a resquebrajar por la confianza. Bueno, justo estoy tocando un tema que yo tenía acá hoy, mi machete de papeles. ¿Cómo crezco conservando el propósito? Mm. Porque vos ya hablabas de valores, hablas de familia, hablas de palabra. Creo que es el gran desafío, Marianela, en lo que Carlos me pregunta de la historia, es cómo hacer para que lo que alguna vez fue una promesa mía en un tráiler, en ese campo vacío, y que hoy todavía te dicen, ¿te acordás cuando vos me dijiste eso? Suceda. Yo primero creo que es ser consistente con lo que uno promete que suceda, pero al mismo tiempo crear equipos en esa línea, compartiendo valores y principios. Yo a las familias les decía, vos me podés querer mucho, pero yo mañana me enrosco en la Panamericana, tocamos madera, pero digo, ¿cómo hacer para que esto trascienda? Claro. Porque tu hijo tiene 2 años y un día va a tener 16. Vos vas a llorar la promesa 2 días, pero un día vas a decir, ¿y no era que te atendían en la puerta? ¿Y no era que al niño lo recibían y lo conocían por su nombre? Entonces, el estilo, el propósito tiene que ser algo que empieza a derramar. Yo creo que junto con las oportunidades que encontramos, con las ocasiones de crear una empresa educativa, lo que hicimos todo el tiempo fue crear una cultura de trabajo. Claro. Una cultura que se viera reflejada en el quehacer de cada uno y que tuviera un fundamento. Que podemos no estar de acuerdo, pero hay un fundamento. No es lo Bien. hacemos así porque pintó. Otra pregunta que se cae, digamos, en todo lo que estás diciendo es tu proceso de selección de gente. Porque tenés que tener gente con formación técnica, obviamente, pero también tenés que tener gente que sea porosa a esta formación de equipos, a esta posibilidad de integrarse, de crecer, Ujú. de asumir responsabilidades. Es tal cual, Carlos. Y te diría que hay un doble desafío en la elección. Yo hoy sigo siendo un decisor de algunos roles
pero también hay equipos. Pero yo tengo un desafío que es el primero de todo, que es cuando se replican los colegios, cuando nace un nuevo colegio, en general, nosotros hacemos nuevas sociedades. Claro. Esa nueva sociedad también implica una primera decisión. Claro. No alcanza con gente que tenga la plata. Claro. También hay que tener principios, valores. Esto es decir, si viene otra pandemia, bajamos la cuota. No vamos a cobrar la cuota y vamos a pagar los sueldos. ¿Estamos de acuerdo? No pagamos los sueldos. Sí, no pagamos. Entonces digo, hay como una primera selección de con quién hacer el proyecto. Tenés una doble selección. Claro. El socio clave y Exactamente. después los empleados y empleadas de la institución. Exactamente. Entonces, y en esto, que además todo lo que hagamos y digamos va a derramar todo el tiempo en el servicio educativo. Claro. ¿Sí? Porque si vos decís, yo me quedé sin trabajo, y yo te digo, Carlos, hoy ocupate de lo que tenés que hacer, después vamos a acompañarte como familia y veremos cómo, pero hoy no puedes pensar en el colegio. Hubo familias que me han dicho, ¿saco a mi hijo mañana? No. Ahora, no sé si te vamos a poder acompañar toda la vida o si te va a hacer el colegio para toda la vida, pero hoy transita Claro. lo que tenés que transitar. Ahora, si vos tenés un socio que diga, no, Carlos que se vaya, si no puede pagar porque hay otro esperando la silla, pero Carlos tiene una historia, tiene un hijo, tiene una hija, bueno, en esa situación hay una cuestión de característica de principios que es ese afecto societatis de la sociedad que hay que tener para pensar en todas las circunstancias. Por más que hagas declaración, acuerdos de accionistas, tiene que haber algo que te una más allá. Hoy, por suerte, con todos tenemos muchos años juntos y creamos amistades. Y con los docentes lo mismo. Y en un contexto donde tenemos un dato escalofriante, la UNESCO lo publicó hace muy poco, en el mundo hoy faltan 45 millones de docentes de todos los niveles en todos los países. La gente, los docentes, deciden irse del rubro laboral, no solamente por una cuestión económica, que siempre fue el gran issue, sino por las condiciones, por lo Tal que cual. implica ser docente. Yo para ser docente hoy tengo que saber algo de neurociencia, tengo que aprender, tengo que manejar la angustia de esos alumnos y la mía propia, la violencia. Eso te iba a decir, o entornos complejos en los cuales yo lo he hablado con colegas de desde amenazas, desde falta de insumos, desde no tener todos los recursos emocionales para acompañar a chicas que son mamá, para Estar chicos que viven atravesado violencia. vos. Claro. Vos estás atravesado como adulto, Tal cual. no tenés herramientas y además tenés esa exigencia. Entonces, ¿cómo poner en un plano? A ver, yo creo que la solución que nosotros vamos encontrando es, primero, la diversidad de roles, Bien. la complementariedad, pero siempre digo, hay sufrimiento de todo tipo y carencia de todo tipo. Cuando hay una carencia económica es muy evidente, el niño que viene sin comer es un desafío. Y ya sabemos que en los 90 hicieron estragos, ¿no? Cuando la escuela tuvo que elegir entre o dar de comer o enseñar, falacia, o sea, Claro. fue un error. Pero hoy vos tenés niños que también están sin comer, niños que no tienen casa, que no duermen en un lugar seco, que no tienen medio de transporte, que faltan mucho. Yo el otro día estuve en Entre Ríos y se mostraban los resultados de alfabetización de los niños según la cantidad de días que iban al colegio. Problema de alfabetización, uno habla de un montón de cuestiones, falta de libro y todo, pero lo primero que dice Me es ausentí. 100 días de ausencia en la clase, medio año sin ir al colegio. ¿Razones? ¿Padres despreocupados? No, calles inundadas, familias que no están, desmembradas. Entonces digo, estamos hablando de algo que es básico, que tiene que ver con el aprendizaje. Bueno, tenés que elegir a esa gente, tenés que seducir, tenés que formarla y tenés que habilitar a decir, no sé, Claro. pero tenés ganas. Con que digas que tenés ganas ya es un montón. Además de formar a los equipos, armaron gabinetes especiales Sí. dentro, porque a veces el docente es limitado también y no por falta de voluntad, a veces Ujú. simplemente nos sobrepasa. Sí, nosotros manejamos, a mí me gustan mucho los datos, me parece que los datos duros son los que Obvio. son incontrastables, entonces manejamos ratios, ciertas ratios de cada tantos niños. Nuestros departamentos de orientación están a cargo de psicólogos, psicopedagogos, en algunos casos algún fonoaudiólogo o terapista ocupacional. Pero también antes hablamos informalmente de cómo romper la idea y la gramática de la propia escuela. Si yo pienso en mi época escolar, que había un gabinete con una psicopedagoga, era un lugar de reparación, en donde si vos te mandaban era porque tenías un problemita. Claro. Y ahí te tenían que arreglar. Y de paso el docente sacaba de encima el problema, Tal cual. que era lo heterogéneo. Claro. Hoy partimos de una educación que por sí es diversa y es heterogénea. Entonces, decís, lo heterogéneo está en mi aula, por lo tanto este es el otro desafío para el docente. Yo antes, si sabía mis contenidos y los daba, problema del alumno si aprendía o no. Hoy es problema tuyo, la centralidad es la del alumno. Entonces, ese espacio profesional lo que hace es trabajar primero que nada con adultos, darle estrategias al docente, estar en el aula, medir el clima, generar experiencias de socialización, trabajar con los padres, acompañar, sin decirle cómo, pero darle tips a padres en la crianza. Padres que hoy también
sostienen cosas contrarias a la escuela. Claro. Hablando de números, habías dicho entre 30 y 35 en su momento. ¿Cuántos chicos máximo hay hoy en las aulas hoy? Depende del modelo, hay modelos, la red tiene varios modelos de colegios, pero hoy empezamos con salas de 1 año en algunos casos que tienen máximo 15 niños. Claro. Y en esos mismos colegios van aumentando de a 3 niños y llegan a la secundaria con 30. Está bien. Con etapas de 18, 22. En los colegios del Faro, que son colegios de simple jornada con extensión horaria, empiezan con 20 en jardín y terminan con 35 en Está bien, secundaria. ok. Son números razonables. Tal cual. Y otra vez, esta ratio de la que yo te decía no solamente es el alumno versus el profesor, sino que es la relación de eso más todo el equipo que hay alrededor. Equipos directivos, equipos de orientación, especialistas en tecnología, el coordinador de arte. Entonces, la expertise de la que me preguntaba Marianela, del psicólogo, el psicólogo, no es solamente esa, es si hacemos deportes, alguien que sepa más que nadie de deportes y que piense el proyecto de deportes a largo plazo. Está clarísimo. ¿Vos tenías preguntas? Tengo una más relacionada con armar equipos y sociedades y eso. Mencionaste que no solo hablaste con inversores, hablaste con municipios, hablaste de organizaciones. ¿Hay un proyecto hoy o a futuro de inclusión? Porque hablábamos de redes de colegios privados. ¿Eso está contemplado? ¿Ya lo pudieron hacer? Nosotros lo tenemos en marcha. Bien. En general, lo que... Perdón, me refiero a una inclusión desde el lado económico-financiero. Sí. Después, si Del querés, que no podemos pu- hablar de neurodivergencia. No, pero del que no pueda sí, pagarla, digamos. Exacto. Hoy nosotros lo hacemos a través de fundaciones. Bien. Hay una fundación con la cual nosotros trabajamos hace muchos años, más de 10, que se llama Germinare. Es una fundación muy interesante que lo que ha generado es, tanto en Capital como en Gran Buenos Aires, por ahora, no se ha extendido al resto del país por capacidad, es asegurarle el acceso a educación de calidad en el mundo privado o público, o de gestión estatal, mejor dicho, a niños y niñas que sus familias no podrían acceder, o por dinero, por distancia o por viaje. Entonces, hay colegios que postulamos estar dentro del programa y decimos, nosotros aceptamos este proyecto. Lo que hace Germinar es una preselección, o sea, anota colegios y anota familias. Bien. Claro. Entonces, lo que evalúa de esa familia es por qué lo haría. Entonces, vos tenés colegios, no sé, públicos o técnicos en la provincia de Buenos Aires, que la familia dice, yo amaría que vaya a este colegio, pero lo que no puedo pagar es el transporte. Entonces, lo que se hace es una inducción. Durante 1 año, los chicos todos los sábados tienen formación. Con la fundación se forman en materias, los nivelan, en inglés, trabajan con las familias, con hábitos, con un Claro. montón de cuestiones. Y a partir de eso hacen el link. Claro, porque si no es depositar a un chico que ya viene quizás con falta de recursos y no se siente parte y ese programa Y no lo le va a padecer, sirve. y lo va a Entonces, padecer. Claro, lo va a sufrir en vez de... Bueno, esta fundación lo que hace es crear ese puente. Bien. Entonces, nos elegimos todos, familia o fundación. La fundación es un medio. Cuando llega a un colegio que tiene una cuota que es alta y además tiene un contexto de oportunidades que son caras, lo que la fundación asegura es, el colegio decide si le da media beca o una beca completa, y la fundación le asegura los insumos para que pueda transitar la escolaridad igual que cualquier alumno, Perfecto. a través de padrinos. Ropa, viajes, exámenes internacionales, lo que fuera. Hay historias de éxito que son conmovedoras. Yo quiero solamente, si me permiten mencionar una. Estaba en el machete caso de éxito, estaba. así que podés. Esta fundación, nosotros acompañamos a muchos chicos que decidimos no. A veces es una contradicción. Uno dice, ¿le damos visibilidad o no damos visibilidad? Si le das mucha visibilidad, parece que dijeras, qué bueno que soy, doy una beca. Claro, claro. Si lo pasás desapercibido, bueno, pero los chicos se terminan enterando. Pero hay comunidades que se han movilizado desde festejarle cumpleaños de 15 o ir todos al cumpleaños de 15 que podía ser, que era en el club de su barrio y que nadie se sienta mal. Pero un caso de éxito fue en Delviso, no era un colegio nuestro, de un joven que en una escuela pública muy carenciada accedió al programa y fue a un colegio privado de Pilar. Ese chico tuvo excelentes resultados, lo van siguiendo para que además aplique esa beca. Ese chico egresó y en su egreso de secundaria se interesó por universidades y aplicó a través de la fundación a una beca a la Ditela. Mirá. La ganó. Beca total, se recibió. Estaba terminando la Ditela. Ya había algo del espíritu del emprendedor, ¿no? Sí. Aplicó a Fundación Fulbright para una beca de desarrollo. La ganó. Mirá. Y lo que hizo con el dinero que ganó, volvió a la escuela de Delviso y creó el centro de tecnología que la escuela jamás hubiera tenido, y él fue profesor de tecnología gratis por eso. Digo, estos tremendo. círculos Claro. de impacto social, Tremendo, ¿no? Tremendo, tremenda esa historia, esa peripecia y esa oportunidad que él pudo aprovechar y que el sistema... Notable esta fundación, Germinare. Germinare, es muy Ah, interesante. Bien interesante. Ujú. Hacemos una pequeña pausa de nuestra conversación con ¿Cómo no? Darío Álvarez Clark, que es el fundador de la red Itinere, y vamos a
darle lugar a nuestros acompañantes comerciales. Marianela, vamos a primero recomendarle a nuestros oyentes, a las empresas que nos escuchan, que pueden potenciar sus equipos junto al CUI, Centro Universitario de Idiomas, que es una institución con alto impacto académico. Ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Y también tiene programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Así es, y como siempre pueden conseguir más información en cuicorporate.com, que recordamos que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas, que otorga diplomas y certificados avalados por la UBA. Y déjame decirte que este fin de semana, el sábado, están celebrando el Día de Confucio. Va a haber actividades en su sede de Junín 222 en Cava, y van a estar con actividades gratuitas entre las 14 y las 17, de escritura, de lectura. Es abierto a la comunidad, así que se pueden acercar. ¿Cuándo y dónde es? Sábado 27, Sí. de 14 a 17 en Junín 222. Perfecto. Y vamos a recordar Así es. también que hay una institución que se llama WeCare, que es ideal para que los adultos mayores puedan seguir disfrutando cada momento en la nueva etapa de su vida, en su nuevo camino. WeCare es una residencia de lujo para personas mayores. Los cuidados están centrados en la preferencia de la persona, con calidad humana y profesional, en un edificio de jerarquía, y siempre aclaramos que esto de WeCare es como una traducción de nos ocupamos, nos importa, y estar atentos, ¿no? y acompañar. Sí, doy fe de la excelencia del edificio que está ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en Bartolomé Mitre y Callao. Un edificio puesto a punto, es impresionante, notable. Bien, retornamos con Darío Álvarez Clar. Darío, bueno, un poco en la previa a que se diera la luz roja del estudio, vos nos contabas sobre lo que implica ser educador y estar al frente de un, hasta cuesta decir la palabra, negocio, o de una empresa, vamos a ponerle otro término, donde tiene que haber rentabilidad. Y nos dabas algunos números de la situación internacional, que también sería interesante traer aquí a la mesa. Es decir, Sí. porque uno a veces piensa en una escuela donde hay un dueño, o de escuela privada, por supuesto, un dueño, una familia que pasa de manos y que sigue siendo pequeña, pero ¿cómo es en realidad el negocio, el sector de la educación privada en el mundo? Tal como decís, en la Argentina hoy estamos lejos de algunos modelos que ya en la última década se vieron explotar mucho, en donde la educación pasó a ser un concepto de globalización, en donde hay inversiones muy grandes por la mejora de la educación e impactar. Entonces hay grupos, inversores que compran colegios, adquieren, desarrollan colegios, transforman colegios. En algún momento algunos nacieron exclusivamente con un formato de casi franquicias. Esto hay mucho en Brasil, hay un modelo en Canadá, hay en Estados Unidos. Es decir, mira, te doy un manual de producto de cómo se hace un colegio. Tenés plata, comprar esto, lo implementás y ya está. Raro, no es lo que a mí me identifica. Yo creo que lo que tiene ahí es como para decir, si vos tenés plata y crees que es una oportunidad y en el lugar donde vos estás falta un colegio, o sea, si a mí me hubieran encontrado sin ser educador cuando dije que en Escobar faltaban colegios, era como decir, che, dámelo, te digo cómo se hace. Creo que el riesgo de eso, lo que yo veo como negativo, es la despersonalización, como diciendo, si bien hablo de un ciudadano global en nuestra red, digo, una cosa es hacer la globalidad y otra cosa es el anonimato, ¿no? Que en todos lados podría pasar lo mismo. nada más no es lo mismo una sucursal de una heladería, de Estaba una pensando, óptica, franquicias de empanadas. que Totalmente. de un colegio, digamos. Y es más, sabemos que hasta las franquicias alimenticias cambian de sabores según el país, ¿no? Sí. O sea, por el gusto Tal cual. del consumidor. Entonces, ese fue el primer modelo. Lo que empezó a aparecer después son fondos de inversión internacionales, mucho en Inglaterra, algo más en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más corporaciones que adquieren o desarrollan. Lo que apareció en Inglaterra y ahora mucho en Asia son fondos de inversión con otras finalidades que con mucho dinero disponible, en general de largo plazo, te decía antes que no es mi área de especialidad, pero lo he aprendido. Fondos de pensión. Fondos de pensión, fondos de salud, de retiro, tienen la responsabilidad de lucrar con ese dinero, pero con actividades que sean
buenas, transparentes, de impacto social también, pero que también sean de largo plazo. Entonces a partir de ahí empezaron a desarrollar o adquirir colegios. Claro. Muchos, lo que sí pasa en Argentina, colegios de fundadores en Inglaterra, en España, que se ponen grandes, que no quieren saber más nada del colegio, que les cuesta mucho sostenerlo, que atraviesan crisis. Entonces, bueno, yo lo adquiero. Y te diría que el modelo más evolucionado de esas redes hoy es mucho respaldo económico, mucha réplica muy rápida, y los que para mí son más exitosos son los que dicen: yo adquiero tu colegio, te doy lo que vos no podés tener, que por ahí es desarrollo profesional, tecnología, visibilidad, crecimiento, edificar lo que te falta para tener más chicos, pero quédate vos. Te Quédate. dejo, te dejo la gestión. Claro, quédate con la el gestión. conocimiento. Sos el referente de la comunidad. Y por supuesto la caja, ¿no? Entonces decís, bueno, pará, pero no vas a poder gastar como antes. Yo te voy a controlar los números. Obvio, claro. Pero eso te diría que es el modelo más adecuado. En la Argentina, como en tantos otros países, muchas veces la idea de la escuela privada está vista como una cuestión de un lucro sin un impacto. Yo creo que hoy los que invertimos en educación hacemos inversiones con impacto. Primero porque, como decíamos antes, invertir en educación es saber que hay ciertos renunciamientos, ciertas esperas y cierto propósito que no lo vas a ver directamente, pero vas a ver viendo ciertos resultados. Y que a veces ese resultado económico que te pone en rojo, vos tenés que decir: no puedo dejar de invertir porque estas 2 aulas hay que hacerlas. Yo no puedo decir: no abro este año, vengan el año que viene porque no tengo aulas. Claro. Hay algo del compromiso ético, pero ese resultado hoy lo que está haciendo es crear comunidades cada vez más grandes. Yo viajo y cuando me encuentro con otras redes y lo que fuera, veo que hay mucha intención de cambio, mucha intención de cómo surfeamos juntos esto, cómo surfeamos el cambio de la falta de docentes, cómo usamos la tecnología. Entonces, otra vez, crear comunidades más grandes que la que uno pertenece es ideal. Y lo que dan estas corporaciones es mucho respaldo económico, mucha capacidad como para decir: no solo creo un colegio o un edificio, es capacito globalmente. Hago una plataforma que va a dar un servicio que otros no podrían tener. Está clarísimo. Hay un... Ay, perdón. No, me quedé con algo relacionado a esto del cambio, de la transformación. Un poco off the record hablábamos del tema de que muchas veces los idiomas o los colegios que incluyen idiomas son los que se abren a el juego, la gamificación en el aula y demás. Traer estas miradas de afuera hace que eso se vuelva transversal a otras materias. Ustedes aplican la innovación no solo pensada desde el software, la IA y el bot que asiste a los jóvenes. Sí, yo siempre me permito decir que la mayor innovación en la historia de las escuelas nace en las escuelas rurales, en las escuelas de frontera, que es por la carencia, porque tenés diferentes edades, chicos que no vienen todos los días, condiciones que no podés medir, y hay un docente que hace que los chicos aprendan. Entonces, ahí está el germen de la innovación. Entonces, la innovación tiene que ver primero con aceptar y celebrar que la diversidad es un hecho social. Bien. Que la escuela muchas veces lo dejo afuera. Si no sos lo que yo quiero, correte. O andate al gabinete. O que tus padres te pongan un profesor, ¿no? Entonces, el hecho de la diversidad ya es innovación. La tecnología es un gran puente, sin duda alguna, y que hay que usarlo, por supuesto. También hay que generar una ciudadanía digital. Pero hoy la innovación tiene que ver con que no todos aprenden de la misma manera, al mismo tiempo, y esto, la escuela, este es otro de los desafíos del docente que lo asusta. Yo hacía un proyecto, una planificación para todos. Ahora tenés de 4, 5, y además uno grita, el otro se sube, el otro se aburre. Bueno, ¿cómo convivís en eso? Entonces, esa innovación hoy está dada por o sos o no sos innovador. Ya no solo, coincido con lo que decías vos, a veces los idiomas parecía que traían de la mano porque los libros eran más modernos y demás. O los audiolibros, traían esas cosas, jugabas en el aula aprendiendo el idioma, role-playing para inglés. ¿Por qué no role-playing para liderazgo, para matemática? O sea, la escuela pensaba que a la mañana era una cosa y a la tarde era otra. Con una maestra. En jardín se juega. En primaria esto ya no es un jardín, ¿eh? Claro. ¿Cómo? O salvo no se que puede fueras aprender jugando. bilingüe, que se va incluyendo en otras materias el idioma, era... Después del almuerzo empezaba, otra vida. En mi caso, por ejemplo, otra vida. Alemán, tejer en alemán. Digo, ¿por qué no pasaba con las demás? Pero entiendo que hoy ya se aplica en otras materias. Se aplica mucho y se aplica y se aprende con otros. Esta es otra cuestión, de crear redes, no solo las nuestras, sino con otros, con otras organizaciones, con un neurocientífico, con otra escuela que aprende distinto, con una escuela que tiene una granja atrás y que nosotros no tenemos animales, pero que podemos aprender. Claro. O sea, en eso yo creo que la raya es: ¿sos innovador o no sos innovador? ¿Querés o no querés la innovación? Te llevo a otro tema, convocando a una vieja, ya perimida probablemente, pero en algunos casos vigente, frase del marketing, que es: el cliente siempre tiene razón. ¿Qué pasa cuando el cliente es muy conservador y en la sociedad están pasando cosas? Por ejemplo, la diversidad sexual, por ejemplo, la irrupción del feminismo, por ejemplo,
la cuestión de religión sí, religión no. A ver, me animo, hipótesis del ignorante, pero con algún sentido común, es, bueno, en el jardín y en el primario son ámbitos todavía un poco más manejables, un poco más coordinables. En el secundario la cosa se transforma porque ya son sujetos en transición justamente mucho más acelerada. Entonces, ¿cómo hacen para incorporar estos nuevos valores, estas nuevas tendencias que la sociedad está pidiendo cuando tenés mucha diversidad de demanda por parte de los padres? Hay padres más conservadores, más liberales, hay miradas diversas. A mí me encanta la pregunta y creo que nos da para varios programas. Claro. Me voy un minuto atrás, si me permitís, Carlos, a decirte, hay una particularidad si hablamos, el sentido de la educación es el niño, es el joven, pero si habláramos en términos, como decís vos, de cliente, hay una particularidad. El colegio lo elige y lo paga el padre si es privado, o elige la escuela pública más cercana a su casa, pero el que consume es el niño. Entonces vos tenés una triple pata ahí, Sí. ¿no? Que es una particularidad. Así es. Entonces, ya ahí es, cuando ese niño crece y es adolescente, ya aparece esta otra voz, que el padre es conservador, pero el niño no. Claro. Entonces, la escuela frente a quién se para. Entonces, tomo lo que decís vos de el cliente siempre tiene razón. Yo siempre digo que la comunidad tiene derecho a hablar, a opinar y a estar en desacuerdo. Lo importante es que vos tengas un rumbo que sea claro y que escuches a todos. Lo cual no quiere decir que a todos les vamos a dar la razón. Claro. ¿Dónde te parás? Si nosotros hablamos de la diversidad en el aula, la forma de aprender, hablamos de la diversidad social. Yo acabo de tener una reunión hace un ratito antes de venir con familias nuevas que les presentamos el proyecto. Y muy tímidamente se acercó un papá para decirme que él era papá, que tuvo un hijo solo y que hoy cría con su pareja, que es otro hombre. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Dije, ¿por qué no? No, porque en algunos colegios me dijeron que no. Digo, mira, vos me escuchaste decir recién, familia para nosotros es lo que cada uno determine que es su familia. Me dice, eso me hizo quedarme, me dice. Está bien. Entonces digo, esta primera decisión hace que ese señor se sintió recibido, abrazado, pero a lo mejor otra persona al lado no. Claro. Y dice, si esto es así, no Me quiero voy. este modelo para mi hijo. Claro. Pero esta es nuestra postura. Entonces, los dos clientes tienen razón. Claro. Ahora, sin A ver, embargo, depende hay una... de vos elegir cuál cliente te queda. Exactamente, Sí. porque si no es como decir, no, sabes que estos dos señores no son pareja, son amigos, porque te estoy mintiendo porque vos querías escuchar Sí. esto. Y a Claro. ellos dicen, no, vos vení, no pasa nada. Ahora la pregunta es, ¿el criar, el amar, el ser familia es lo que cada uno quiera? Sí. Cuando nosotros decidimos tener en algunos baños que son individuales la posibilidad de poner una frase que dice, este baño puede ser usado por cualquier persona sin importar su género, su religión y sus creencias, tenía que ver cuando empezamos hace 10 años a tener una posible transición de género en un primer niño que decidimos acompañar, pero antes de acompañarlo dijimos a la familia, ustedes asesórense, porque nosotros no sabemos si es la edad para que esto pase, asesorémonos Está bien. todos. Ahora, si está, él tiene el derecho de sentirse cómodo, como también sus compañeros de sentirse cómodos, que Claro. nadie, o sea, yo creo que la educación y la comunidad lo que tiene que sentir es la sensación de bien común, Claro. en donde nadie vaya a perder, salvo en aquellas cosas donde sean principios inclaudicables, en donde vos digas lo que decís no me representa, pero tengo que ser tan claro para que vos dejes de elegirlo. Claro. O si lo elegís, sepas todo lo que implica. Sí, sí, ¿Sí? completamente. Nos pasa con, vos hablabas antes de las neurodiversidades. Cada vez son más evidentes, hay más, y son más evidentes. Sí. Pero a partir de eso hay familias que dicen, yo lo quiero mucho a Carlos, pero viste que grita mucho en el aula, es disruptivo. ¿No pueden pasar al otro grado? Claro. Claro. Entonces, la solución de correr manzana podrida puede ser eso, como el señor que está casado con otro señor, como el niño que perdió a su mamá, pobrecito, pero viste, por ahí tiene problemas. Pero eso es la sociedad. Entonces, si concebimos a la escuela como un reflejo, como una parte, como un recorte de la sociedad, y en esa sociedad todos tenemos que habitar, vamos a trabajar mucho en el principio de la convivencia, no de la tolerancia. Yo digo, tolerancia ya me cansó el concepto. Claro, Tolerancia claro. te aguanto. Es como te soporto. Claro, va, y además te muchas tolero. veces porque no me queda otra, ¿no? Exactamente. No, acá es convivencia Convivir. porque quiero, porque aprendo a, y que si no Exactamente. quiero eso, igual lo respeto. Y con el derecho a decir, mi límite es decirte, no, Marianela, lo que vos estás aprendiendo a mí no me va, no lo acepto, Exacto. no me invadas. Y vos tenés el mismo derecho. Y con esto podemos convivir. Claro. Cosa que no está pasando en la sociedad en general. Tal cual. ¿No? Entonces digo, ¿cómo hacer de ese lugar de la escuela un lugar de refugio en donde al menos, yo a veces le digo a la familia, vivimos en un país donde hay enormes grados de corrupción a lo largo de la historia. Nosotros no vamos a decir que esté bien robar. Pese a estar en un contexto así. Hoy hay irascibilidad, violencia, descalificación, todo lo peor que uno puede haber. No tenemos que naturalizarlo. Claro, obvio. Y eso me parece que es la tarea de la escuela. Perfecto. Uruguay, abrimos brevemente, aunque sea en este apretado tiempo que tenemos,
¿Cómo es pasar de Argentina a Uruguay, digamos, otro contexto muy parecido? Tampoco es que estamos hablando de una cultura muy diversa o muy distinta, pero otro entorno, digamos. Yo quiero aclarar además que yo soy una especie de uruguayo por adopción porque los considero muy civilizados y me encanta el Uruguay. Sí, es muy amigable como Sí. sociedad, es muy fácil en el término de hacer negocios, porque es todo muy transparente, muy rápido, muy eficiente. Y la educación pública, me animo a decir, está bastante mejor que acá, ¿no? Sí, la Claro. educación pública tiene más que ver con mi educación pública. Yo digo, yo soy producto de la educación pública de los 70, Claro. en donde mi padre hizo fila para poder conseguir la vacante en el colegio en el que estaba cerca de mi casa, pero que además era doble turno con inglés y un lujo. O sea, era aspiracional. Es más como esos 70. Claro. Y yo hoy, como digo, como producto de la escuela pública, no me convertí en un empresario de la educación para expoliar a nadie. Es para asegurar otros ámbitos de educación de calidad a otras personas en un ámbito donde, como no lo puedo hacer, creo que uno hace políticas públicas, si lo hace junto con el Estado, desde otro lugar, del privado. Claro. En el Uruguay, yo digo siempre, y se lo digo a todos cuando estoy allá, valoro que como sociedad siguen manteniendo esto que hablamos antes del bien común. Bien, Nace, lo vivís. claro. Está el respeto, el bien común, el clima. Entonces, eso facilita mucho los vínculos. Claro. Sin embargo, nuestra propuesta era vista como muy innovadora y dijeron, no vengan, pues son argentinos, ¿viste? Y Va a venir el chamullero. sí, y encima redes educativas, no, acá no se conoce. Y además el uruguayo es más conservador, tanta innovación no Claro. viene. Eso que para mí era, esto como la señora del terreno, ¿no? Eso que dije, por acá va la cosa, sentía, digo, justamente por eso hay que ir. Yo sostenía que había una cuestión generacional que atraviesa los países y que es transnacional, que es un padre de entre 30 y 40 años puede haber amado, haber sido un gran producto de la escuela clásica, sin embargo reniega de eso. Entonces dice, yo quiero a mi colegio, aprendí un montón, pero para le mi hijo quiero algo cambiaría tal distinto. cosa. Y para mi hijo quiero algo distinto. Yo voy a mi escuela y veo lo mismo que era. No puedo ir mandarlo a mi hijo a mi misma escuela. Entonces, eso que era no vengan, convirtió en Uruguay que seamos, hoy tenemos 2 colegios, uno en Ciudad de la Costa, Montevideo, y uno en Punta del Este. El de Ciudad de la Costa fue el colegio que en todo Uruguay más creció en matrícula. Mirá. Empezó con 100 niños y hoy tiene 350. En un país que se está achicando la población, que hay baja natalidad, evidentemente había público que lo buscaba y no hacemos nada en particular, no regalamos chupetines en la puerta, no Claro, hacemos claro. becas. Creo que tenía que ver con una aspiracional de un modelo, que otra vez, no todos los colegios son para todos los chicos, ni todos los chicos para todos los colegios, ni familias, ¿no? Claro, claro, está claro. Bueno, esto es un poco lo que transmite entonces Red Itinere, ¿no? Con esto de cambiar o de estar en movimiento, de ser itinerante. ¿Tienen planeado, ya son países diferentes a Uruguay, crecer a algún otro limítrofe? ¿Les gustaría? Tenemos muchas propuestas. Sí. Hoy, en el ámbito del modelo de negocios, de proyecto, hoy nuestros grandes demandantes o quienes nos seducen son los desarrolladores inmobiliarios. Ok. En Argentina y en algunos en otras partes, en algunos países Porque limítrofes. quieren sumar el servicio Absolutamente. educativo. O sea, hoy un colegio en un ámbito que tiene poco desarrollo de población es un gran ancla, es una gran posibilidad. Es más, hemos tenido propuestas, algunas en marcha, que el propio desarrollador dijo, yo prefiero invertir yo en hacer el edificio y que ustedes lo operen, porque a mí me da la seguridad que, primero, voy a tener más rápido población, que en realidad en términos de negocio el precio que puse por el edificio en vez de ser un clubhouse se lo voy a cargar a todos los lotes que hay acá Claro, adentro, claro. voy a cobrar un poquito más, pero voy a tener las familias jóvenes que quiero más rápido y decir que si el colegio se abre en 2 años, en general no menos de 18 meses, 24 meses desde el momento que uno decide abrir a que se abre, decir, esto nos sirve a los dos. Claro. Entonces, hay muchas veces nosotros tratamos de que la actividad se divida entre real estate y operación. Bien. Más allá de quienes integran las sociedades. Entonces, el real estate por ahí te lo puede llegar a hacer el propio desarrollista. Dice, ¿qué necesitas para empezar? Yo te hago las primeras 6 aulas, el edificio, lo que vos quieras. Claro, claro. Entonces, casi que es como que vuelcan su presupuesto de marketing a eso, Claro. como para decir, y si a mí es lo mejor que puedo decir. Sí, seguro. Entonces, ahí hay una relación. Entonces, sí, hay propuestas para crecer en la Argentina, en lugares incluso inhóspitos que uno no podría pensarlo, y tiene que ver con crecer de una manera programada, sostenible y que además uno pueda garantizar que lo que está diciendo, yo siempre digo, hay mucha gente que nos ha llamado y hay gente que dice, quiero un colegio para mí y para mi hija, y bueno, si es un colegio de Red Itinere es como Red Itinere. Si no, vamos a hacer el Carlos School.
Claro, y te podemos dar servicios, pero si es red itinere tenemos que asegurar que las condiciones, el perfil y lo que se vaya a dar sea red itinere. Perfecto. Te pregunto una cosa que siempre me llama la atención, que es el tema de la delegación. Vos armaste tu primer colegio y vos estabas en todos los rincones. Todos. Además, como sos vos, Hacía las compras, abría la puerta, todo. Armaste el segundo y ya, bueno, te tenías que repartir. Ahora son 9 y Ujú. 2 Afuera. tenés que tomarte el buquebús o ir en avión. Entonces, ¿cómo fuiste desarrollando tu capacidad de delegar? Y además, ¿cómo armaste el equipo directivo, pero desde lo operacional, Ujú. que no tiene que ver con la directora o con las áreas didácticas, sino desde lo organizativo, desde lo, digamos, desde el organigrama? si querés? Fue un gran desafío, primero en lo personal, como decís vos, por cuestiones de personalidad, esta idea de no solo por obsesión, sino por confianzas. Entiendo que yo a este señor le había ofrecido el colegio para su hijo y yo tenía que ser el garante de que esto pasara todos los días. Sí. Entonces, no era que no confiaba en quienes lo hacían, era como diciendo, yo puse mi nombre. Como dijo una vez el Banco Río, el nombre es lo mejor que uno puede tener. Sí. Esa era mi sensación. Y después también las comunidades te lo empiezan a reclamar. Cuando apareció el segundo colegio en Tigre, me decían, ay, no estás todos los días. Yo abría la puerta, estaba con, no estás todos los días, pero está fulano, sí, pero yo quería hablar con vos. Esta idea de lo que se despersonaliza. Ahora somos un montón. No, éramos 120, ahora hacemos 180, no somos un montón, pero el colegio va a tener 1000 un día. ¿Cómo nos preparamos? Entonces, fue un trabajo personal, pero fue un trabajo de equipos. Y ahí yo armo equipos que digo que humanamente sean de alta calidad y performance profesional también, pero tengo la posibilidad de decir, si es buena gente y profesionalmente le faltan herramientas, se va a poder formar. Ahora, a veces no quiero el mejor experto y que sea una mala persona. Claro. Entonces en eso sí me quedo. Entonces se armaron equipos directivos, equipos docentes, pero cuando se empezaron a desdoblar las sedes, yo empecé a armar como lo que llaman la pareja de directivos de el pedagógico, director de sede, director general, que trabaja con la comunidad, con el médico, y el gerente operativo. Claro. El gerente operativo se ocupaba de todo, de temas vinculados con familias, pagos, cobranzas y demás. Cuando empezaron a hacer más, hoy tenemos un área centralizada, que llamamos coeducativas. Y a partir del año pasado, esas coeducativas crecieron a tal punto que tienen un director de finanzas, hay un director de capital humano. Claro, pasaron a tener CFO, todos los nombres del CMO. Podríamos ponerle todos esos nombres y que además derraman primero en la optimización, en la unificación de criterios, pero además en que no es el estilo de cada uno, porque por más que tengamos directivas y demás, decís, bueno, pero en esta sede el gerente operativo arregla el techo más rápido, el otro no. Entonces tenemos áreas de mantenimiento, digamos de real estate, tenemos un área de data analytics, porque nos gusta investigar mucho, entonces tenemos investigación y data analytics. Bueno, entonces hoy te diría que hay modelos corporativos y gente que ha venido de la corpo, de telecom y demás, a este mundo, y en donde el gran desafío es traernos todo lo que vos sabés tanto, pero tener la humildad de aprender de este rubro. Bueno, yo robé de tu perfil de LinkedIn, que creo que resume un poco esto que vos decís, el liderazgo colaborativo. Exactamente. ¿No? Creo que eso resume esta esencia de que te permita hoy tener 9 colegios y no estar abriendo la puerta de todos. Sí. Igual lo hago, te digo, un poquito lo hago. Pronto con un holograma vas a poder hacerlo, estar recibiendo todas las mañanas a los chicos y chicas del colegio. Pregunta ya también en lo gerencial y en lo directivo, pero que tiene que ver por ahí con proyectos personales o vos como persona, digamos. ¿En algún momento te ofrecieron comprarte la red o asociarse contigo para que vos sigas al frente, pero ya no seas el cofundador, digamos, omnipresente, sino tener un rol más, si querés, lateral? Esa es una pregunta que siempre esto no es una empresa familiar, pero tiene algo muy propio, muy personal tuyo. Ya, digamos, te pido una respuesta corta porque ya nos queda poco por... En el 2015 nos lo ofrecieron y vinieron varias redes americanas y a nosotros y a varios colegios y la mayoría dijimos que no, pero las redes se fueron rápidamente, se fueron a Chile y en Chile creció. Hoy no lo ofrecen en Argentina, sí, a veces nos vienen a ver en Uruguay y lo que buscan es han encontrado un modelo educativo y de negocios muy potente, los queremos, pero con vos. Esto aparece mucho. Claro. Sí, perfecto, porque de alguna manera esto también necesita una proyección, digamos, porque Darío, vos tenés 60, digamos, 50 y algo. 55. 55, claro, bastante más chico que yo. Y bueno, en 10 años vas a estar en otra etapa, en 20 en otra, y tenés que empezar a pensar en una... En esa parte, ¿no? En esa línea yo a veces pienso en líderes que hoy tenemos que ya son, código, estamos con ellos garantizando la sucesión. Claro, perfecto. Buenísimo.
Bien, ¿proyectos de aquí a los próximos 5 años? Mira, proyectos son instituciones nuevas, sí, va a haber, pero me tiene muy ilusionado algo que empezamos en el 2018 con un grupo de personas que es una asociación civil sin fines de lucro, que se llama Hub, Educación e Innovación, en donde lo que hacemos es, si bien alimentamos cosas a las escuelas y de las escuelas, hacemos eventos en Uruguay, en Argentina, charlas vinculadas en donde la educación y la innovación sean el eje, pero con diálogo, decimos, juntamos gente que nunca se hubiera juntado. Diálogos, investigaciones, difusión de eventos. A mí me parece que ahí puede ser una gran usina para transformar la educación y que no sea Ready Teener lo hace, entonces como lo hace Ready Teener yo no lo quiero hacer. Claro, ¿no? claro, Entonces, bueno, pensarlo desde otro lugar. Para mí Hub es el gran proyecto de mediano y largo plazo. Buenísimo. No sé si, Ricardo, tenemos algún momentito más para una última pregunta. Un minuto. ¿Un minuto? Un minuto. Nos da Ricardo. Y bueno, muy brutal lo mío. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial sí, con cuidado, con respeto, aprendiendo a usarla. Toda la tecnología es sí, pero creando esa ciudadanía digital y teniendo el propósito, como dijo María antes, el para qué. Inteligencia artificial, ¿para qué? Para hacer la tarea, existió el Rincón de Vago, existió Google. Ahora, la inteligencia artificial para aprender a promptear y para poder hackearme a mí mismo, está fantástico. Buenísimo. Perfecto. Bien, mil gracias, Darío Álvarez Clar, por estar aquí, digamos, y mostrarnos lo que ha sido la construcción de Ready Teener, que realmente es impactante. Para mí un lujazo, así que por momentos también como un poco emocionada hablando tanto de educación, así que un gusto. Les agradezco a ambos la invitación, la generosidad de este espacio. Súper interesante. Bien, el próximo miércoles. Así es, en FM Amadeus 91.1 M Medianas. Gracias, Ricardo Piñero, por la operación técnica. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Yakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1.